¿Sabías que en el Resident Evil 1, el primero, el original para PlayStation 1, hay 6 cajoneras cerradas, pero también hay 6 llaves pequeñas, por lo que es posible en un solo playthrough, en una sola pasada, abrirlas todas? Quédate que en este video te voy a decir dónde están las llaves, dónde están las cajoneras y qué hay dentro de ellas. Hola gente, ¿cómo les va? Antes de empezar recordá que esta mini guía es principalmente para Chris, ya que en este juego Jill está re OP y entre sus varias habilidades está la de abrir cerrojos con su ganzúa. Al jugar su historia, las llaves pequeñas simplemente no existen, aunque sí te servirá saber dónde están las cajoneras. Comenzamos con la llave número 1, la primera de ellas está en el segundo piso de la mansión, de camino al balcón antes de encontrarnos con el cadáver de Forrest, quien fue asesinado por los cuervos. Una vez dentro del corredor que lleva a dicho lugar, verás un brillo a tu derecha, examínalo para conseguir la primera Small Key. Antes de continuar, recordá que no es posible descartar ítems excepto por las llaves, y cuando el juego te lo diga al usarlas en todas las puertas correspondientes. Así que al ir en busca tanto de las llaves pequeñas como de las cajoneras, asegúrate de dos cosas. 1. Contar con espacio para los ítems que tengas de camino. Y 2. Que al usar las llaves pequeñas, automáticamente liberarás su slot y podrás usarlo para el objeto que haya en el cajón. Junta este dato con el de que las municiones son acumulables en un mismo slot para optimizar tu inventario. Continuamos con la llave número 2, ya de vuelta en el piso de abajo, pasate por el baño. Al entrar verás una bañera llena de agua podrida, toda maloliente. A vos supongo que lo está, habría que preguntarle a Chris, aunque con tanto zombie a su alrededor, el pobre no debe saber cuál olor es cuál, ¿verdad? Examínala y el juego te va a preguntar si la querés vaciar. Pone que sí, volvéla a examinar y la segunda llave es tuya. Continuando con la llave número 3, si estás medianamente organizado en la secuencia de eventos del juego, entonces podés relajarte un poco, ya que la búsqueda de llaves continuará al salir de la mansión al patio trasero de la misma. Luego de poner los 4 medallones en el panel, podemos entrar al depósito. Es aquí donde debes irte con ojo, ya que esta llave no produce ningún brillo ni señal. Para obtenerla debes examinar estos barriles de la esquina. El juego te va a preguntar si deseas tomarla, decí que sí, y adentro. Llave número 4, esta vez adentro de la garita, o guardhouse en inglés. La cuarta llave está en la habitación 001 dentro de una taza. Nuevamente no produce ningún efecto llamativo, así que simplemente examinala sin más para notar su presencia y una segunda vez para tomarla. Llave número 5. Al llegar a la habitación 002 podés correr unos libreros para descubrir una escalera y con ella llegar al subsuelo de la garita. La quinta llave está en la sala de reuniones al lado de las raíces de la planta 42. Examina el brillo sobre estas cajas y es tuya. Para terminar nuevamente en la mansión, hay muchos que bardean esa música entre todas las músicas que están en la versión Director's Cut. Vengan de uno porque a mí me encantan. Esta música puntualmente rompe un poco con tanto terror y esa cosa a mí me viene muy bien. Cuestión que la última llave se encuentra en el subsuelo, más puntualmente en la cocina. Esta es simple, ya con examinar el brillo será suficiente para hacerte con ella. ¿Listas las llaves? Pasamos a las cajoneras. Comenzamos con el vestidor. La primera cajonera cerrada se encuentra en este rinconcito de acá. Elimina al zombie y examina la cajonera para abrirla y conseguir rondas para la shotgun. No hace falta entrar al inventario. Detalle: todas las llaves tienen la particularidad de usarse automáticamente al examinar el lugar al que pertenecen. Siempre que la tengas con vos, claro. Pasamos a la cajonera número 2, continuamos con la habitación vacía o libre o vacante, como le quieras decir, ya que literalmente en la wiki se llama así, donde encontramos la shotgun rota, esa que hay que usar para intercambiarla por la que sí sirve, así no te aplastan y no te hacen un sándwich de Jill si estás jugando con Jill o un sándwich de Chris si estás jugando con Chris. Bueno, no hay mucha vuelta que digamos, examina esta cajonera en la esquina y te harás con más rondas de shotgun. Pasamos entonces, vamos a decir 3 al hilo, la 3, la 4 y la 5. ¿Por qué así? Porque estas 3 cajoneras se encuentran dentro de la garita, más puntualmente en las habitaciones 1, 2 y 3, una en cada una. En las cajoneras de la 1 y de la 2 vas a encontrar rondas. Y en la cajonera de la 3 hay cintas para guardar el juego en las máquinas de escribir.
Terminamos entonces con la cajonera número 6. Esta última cajonera se encuentra en el segundo piso de la mansión, en la biblioteca para ser exactos. Abrí este último cajón para obtener balas para la Magnum. Ojo con esto, este sí es un ítem bastante importante. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncelot. También los invito a seguirme en mis redes para ver versiones de menos de un minuto de este y otros videos, así como directos que espero pronto poder hacer. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chao!